Muy buenas tardes, Dios les bendiga, espero estén bien en esta tarde, noche, como parte de una de las materias del Seminario Teológico Marangatú. Voy a desarrollar lo que es teología de la familia en el contexto moderno. Así que sean bienvenidos todos aquellos que están conectados, aquellos que también van a estar accediendo luego a esta charla. Sean todos bienvenidos. Vamos a tocar uno de los temas, creo que fundamentales en este tiempo, por la crisis que estamos viendo en lo que tiene que ver con la familia. Yo soy el pastor Cristian Jara y bueno, a continuación quiero hablar un poco sobre lo que es el estado de la familia, el desafío que tenemos como iglesia y lo importante que es volver a las sendas antiguas, a lo que decía Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Quiero compartir con ustedes, aprovechando una presentación, así que voy a compartir mi pantalla y así voy a ir acompañándoles entonces en esta tarde para poder ir siguiendo un poco las ideas de esta charla en esta noche. Bueno, lo primero que podemos decir de la familia en este tiempo es que se ha perdido el rumbo de lo que es la familia. Estamos en un tiempo donde muchos no conocen lo que es la paternidad, la maternidad, lo que es ser un hombre o ser una mujer de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Estamos en un tiempo de crisis. Podemos decir que estamos en una edad oscura para la familia. Hay un desconocimiento impresionante sobre la importancia y sobre cómo tiene que dirigirse una familia. Hay muchas influencias externas que atacan a la familia hoy en día, y especialmente porque estamos viviendo en medio de una cultura, y si podemos llamar así, algunos llaman postcristiana, o también podríamos decir una cultura descristianizada. Así que esta cultura que ya inició una crisis respecto al cristianismo, un alejamiento del cristianismo en el siglo XX. En este siglo XXI nosotros vemos las consecuencias de ese mayor alejamiento de la Biblia y del cristianismo. Por lo tanto, una de las instituciones que más ataque reciben es la familia. ¿Y cómo nos damos cuenta de que la familia está siendo atacada? Vemos una impresionante revolución sexual, vemos cómo se promueve la sexualidad fuera del contexto del matrimonio. Es más, nuestro país, Paraguay, tiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente. Y eso muestra que esos valores cristianos, la santidad, si podríamos decir de alguna manera, de las relaciones sexuales se ha perdido. Por lo tanto, hay una gran permisividad en cuanto a las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales inician mucho antes. Hay un feminismo radical. Hay también un control de natalidad que es prácticamente algo normal dentro de nuestra sociedad, y así también una cantidad impresionante de concubinatos. Así que las ideologías están determinando cómo es la mujer, no la Biblia, sino, por ejemplo, el feminismo. Y así también un estado que se desliga de los valores y se desliga de los mandamientos que tiene la Biblia para la familia. Entonces, promueve ayudas para las familias y con, como si fuera promoviendo la falta de compromiso, la irresponsabilidad de las personas en cuanto a traer hijos al mundo. Así también tenemos una creciente y una, eh, podemos decir, eh, fuerte
propaganda respecto a la agenda LGBTI, más. Hay un esfuerzo impresionante por normalizar conductas sexuales que atentan contra la Biblia. Entonces, también hay una impresionante cantidad de personas que creen que estamos en un tiempo donde no tienen que venir más niños al mundo porque los recursos se van a terminar. Nos enfrentamos como familia a una educación atea. Estamos en un tiempo donde la pornografía llega a nuestros hijos a edades que en otros tiempos ni siquiera imaginábamos. El acceso al material pornográfico hoy en día es impresionantemente fácil de acceder a él. Por lo tanto, vemos todas estas características de un tiempo oscuro para la familia. Así que hoy, hoy me gustaría que podamos pensar sobre esto, reflexionar sobre esto y darnos cuenta de la necesidad impresionante que hay hoy en día de volver a la base, de volver a la palabra de Dios y de valorar la familia como una institución que tiene un propósito dentro del plan de redención de nuestro Dios. Eh, esto, esto, esta situación que pasa hoy en la familia no va a poder revertirse a menos de que como iglesia y como cristianos volvamos a un evangelio auténtico, que volvamos a lo que realmente la palabra de Dios enseña, que la palabra de Dios tome esa centralidad en la vida del cristiano, en la iglesia, no solamente en la iglesia como reunión de los hermanos, sino en la iglesia como cada uno, donde la palabra de Dios forma parte del pensamiento, no solamente de tener una Biblia, sino de que esa Biblia moldee nuestros pensamientos y dirijan nuestras decisiones. Y dentro de eso, y para lograr eso, se necesita que volvamos a una vida familiar bíblica. Si estas cosas no ocurren, entonces difícilmente la cultura puede ser recuperada. Pero si la iglesia se esfuerza por buscar que el evangelio que se predica sea el evangelio auténtico, que la palabra de Dios sea central en la iglesia y que las familias tengan ese tiempo de compartir la palabra de Dios juntos y de ser guiados dentro de la familia por la palabra de Dios, entonces es difícil que la cultura se recupere. Pero hay esperanza. Ahora, cuando podemos hacernos esta pregunta: ¿qué dice la Biblia sobre la familia? Y muchos a veces piensan que la Biblia no tiene mucho que decir sobre la familia, pero por mucho que a algunos les sorprenda, la Biblia tiene mucho que decir sobre la familia. Así que allí nosotros encontramos el propósito de Dios para la familia. Y dentro de eso vemos que Dios proveyó la familia para cumplir diferentes roles. Primero, tenemos a la familia para dar una estructura, orden entre los seres humanos, a quienes Dios hizo a su imagen y semejanza. Pero también la familia está como una institución que se encarga de enseñar y de preparar a los hijos para las iglesias, para la comunidad, para la cultura y para las naciones. Por lo tanto, la familia tiene un rol educativo fundamental. Así también, la familia fue instituida por Dios para que el evangelio pasara de una generación a otra. Y por último, Dios diseñó para que la familia fuera una demostración viva de los diferentes aspectos de la gloria del evangelio. Así que vemos que la familia es muy importante, es una fuente de cultura, pero es una imagen de del propósito que Dios tiene para su iglesia, para la humanidad. Ahora, eh,
Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de un aspecto formativo. La cultura, eh, la cultura de una familia afecta la cultura de su comunidad y la cultura de su nación. Por eso digo que es fundamental, es una educadora fundamental. Los valores de la casa son los valores de la comunidad y esos valores de la comunidad son los valores de un país. Por lo tanto, una familia alejada del evangelio, alejada de la palabra de Dios y por consecuencia va a tener comunidades que se alejan de la palabra y así también un país que se aleja totalmente de lo que es la palabra de Dios. Y dentro de la historia redentora de, de la Biblia, nosotros podemos notar diferentes aspectos que tienen que ver con la familia. Primero, la Biblia comienza con el matrimonio, Adán y Eva. Y así también dice que va a terminar la historia de la humanidad con otra boda, las bodas del Cordero, donde la esposa, la iglesia, se casa con su esposo, Jesucristo. Esto lo vemos en Génesis 2 y así también en Apocalipsis 19. Ahora, la historia del amor de Cristo por su iglesia se ilustra con la figura del esposo salvando a una esposa. Y allí entonces da vida, da su vida por ella, la ama, la santifica, la guarda. Es lo mismo que Cristo hace por la iglesia. Dentro de la historia de la redención vemos a la familia también, por ejemplo, Pablo hablando de un cuadro donde los esposos tienen que hacer lo mismo que Cristo hizo por la iglesia, amar a su esposa así como Cristo ama a la iglesia. Y aunque un esposo no puede salvar a su esposa, su vida está bajo la autoridad del esposo y está bajo su cuidado, está bajo su provisión, bajo su protección. Y es lo mismo que Cristo muestra sobre la iglesia. Ahora, Pablo también él subraya que el amor que Cristo demostró en la redención de los pecadores es el modelo y es la manera en la cual los esposos tienen que amar a sus esposas y allí vemos entonces esa imagen, esa relación que hay entre el matrimonio y la obra de Cristo en la historia de la redención. Pero así también dentro de la familia, no solo los matrimonios muestran esa gracia de Dios, sino que también las relaciones entre los hijos y los padres muestran esa relación que existe entre Dios y su pueblo. Asimismo, Dios mismo se muestra como un padre y que está unido a su familia. Dios mismo como padre tiene un hijo y tiene un hijo unigénito, pero así también tiene hijos nacidos del Espíritu. Y estos hijos son hermanos y hermanas dentro de la iglesia que funge como una madre. Así que vemos que la familia muestra muchas cosas respecto a esa obra redentora de nuestro Dios. Pero así también la familia muestra eh, una analogía de la relación que hay entre la Trinidad. Vemos aquí cómo eh, son miembros de la familia de Dios sobre la tierra. Así también vemos Jesús da su vida por su iglesia a fin de presentársela como una novia adornada para su esposo. Inmediatamente después que Dios creara los cielos y la tierra, creó un esposo y una esposa terrenales. Instruyó al esposo y a su esposa a quienes había creado que fueran fructíferos y se multiplicaran. Así que vemos cómo en todo sentido la familia muestra la obra de Dios a favor de su pueblo dentro de esa historia redentora. Y también, como decía, muestra esa analogía entre las personas de la Trinidad. Por ejemplo, la actividad del pacto entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es la raíz de lo que nosotros conocemos como el pacto de redención, que trae a esos hijos desobedientes a un padre amante, a un padre misericordioso. Y así también los miembros de la familia celestial traen a los hijos e hijas para que tengan comunión con los miembros de la deidad unos con otros.
están trayendo muchos hijos para la gloria. Así también, dentro de esa historia, vemos cuando los discípulos de Jesús bautizan a otros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y literalmente les hacen miembros de la familia de la fe. Y también cuando adoptamos el nombre de Cristo, cuando nos bautizamos, estamos siendo recibidos a una familia nueva. Por lo tanto, hay muchas analogías, muchas imágenes que podemos encontrar dentro de la familia y que nos muestran esa historia redentora de parte de Dios. Así también podemos decir que cuando Dios hace algo maravilloso, siempre ha utilizado a las familias. Por ejemplo, en la creación, Dios hace absolutamente todo y lo hace en familia, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Así también Dios encomienda a Adán y a Eva a sojuzgar la tierra y le instruye como familia para que pueda llevar la imagen y extender el reino de Dios por toda la creación. Así también después de la caída vemos que a través de una familia, la familia de Noé, y él mismo, Dios manda para que pueda reiniciar lo que a causa del pecado, a causa del juicio que trajo, que vino a causa del pecado, se pudiera reiniciar lo que se había encomendado a Adán y a Eva. Así también vemos a Abraham y su descendencia, cómo Dios a través de una familia, él establece que va a bendecir a través de Abraham y su descendencia a todas las naciones de la tierra y a todas las familias. Así también vemos que dentro, dentro de la familia de Dios, la iglesia de Dios, a través de la iglesia hoy restaura, a través de la iglesia restaura aquellos lugares y aquellas personas las cuales el pecado ha, por decir de una manera, ha destruido. La iglesia del Dios viviente es aquella que defiende la verdad y aquella que busca a través del evangelio restaurar. La gracia busca restaurar aquello que el pecado ha corrompido. Y así también a través de esa promesa que hay para Abraham y su descendencia, así también cada familia cristiana está comprometido en la gran comisión, primeramente para con sus hijos. Es decir, papá y mamá han de enseñar a sus hijos, instruir a sus hijos en la disciplina y la amonestación del Señor. Y de esa manera, esos hijos han de crecer con una fe y con un pensamiento diferente, con una cultura diferente y con un propósito diferente, que es de glorificar a Dios. Y no de vivir para sí mismo, sino vivir para la gloria de Dios. Así que vemos que la familia es algo tan importante para Dios, por lo tanto tiene que ser algo muy, pero muy importante también para nosotros. Así como podemos darnos cuenta en nuestra cultura cómo el alejamiento de la palabra de Dios trae esas terribles consecuencias sobre la familia, por eso necesitamos nosotros más que nunca valorar la familia que tenemos y buscar volver a ese modelo bíblico de la familia. Ahora, algo interesante que quiero recalcar es que cuando empezó la reforma, no solamente hubo una reforma teológica, sino también hubo una reforma familiar. Y en ese sentido es interesante ver que Juan Calvino en Ginebra, aunque él nunca escribió un libro respecto a la familia, con todas sus predicaciones, con todos sus consejos, con toda la guía que él dio a través de la palabra de Dios, entonces hizo que cada padre, cada madre cumpliera el rol que Dios había mandado para cada uno de ellos. Podemos decir que hubo un avivamiento dentro de las familias a causa de la reforma. ¿Por qué? Porque se alentaba el culto familiar, porque los padres tenían que fungir como los profetas, como los sacerdotes y como los reyes de su familia. Es decir, se le inculcaba, se le enseñaba a ese padre a que él asuma su responsabilidad como cabeza del hogar
¿Para qué? Para ministrar la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Y así también se animó a las esposas a seguir el modelo eh, que la palabra de Dios mostraba para ellas. Tito 2, Proverbios 31. Y así también a los hijos se les llamó a honrar a sus padres. Y no solamente un llamado, sino que cada uno de estos aspectos fueron enseñados por Calvino. Estos fueron, estas familias fueron instruidas de tal manera que se dieron cuenta del rol importante de la familia en el tiempo en que ellos estaban. Y ese avivamiento familiar se pudo ver en el tiempo de los puritanos. Había un gran énfasis en el culto familiar. Había un gran énfasis en que el padre cumpliera su rol como sacerdote. Hoy en día nosotros estamos en un tiempo de la tercerización. La educación en valores, en modales, se terceriza a la escuela y podemos decir que esa instrucción académica, cultural, se delega a lo que es la escuela y la formación espiritual se delega a lo que es la iglesia. Y esa es una triste realidad, porque muchas veces los padres dicen, ¿no te enseñaron eso en la iglesia? ¿O no te enseñaron eso en la escuela? Siendo que realmente todo lo que tiene que ver con lo espiritual, con el carácter, eso tiene que empezar en la casa y tiene que ser guiado por el contenido, por las doctrinas de la palabra de Dios. Por lo tanto, es importante notar este ejemplo de ese avivamiento que hubo con la reforma, especialmente con los puritanos, y volver a hacer lo que ellos hicieron. Ese avivamiento que hubo en Ginebra, que hasta hoy puede verse los resultados, fue producto de una estrategia sencilla y simple. Que papá haga lo que tiene que hacer en casa, que mamá haga lo que tiene que hacer en casa, que los hijos sean instruidos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ese es el gran desafío que tenemos nosotros y esa es la gran esperanza que tenemos, ya que no todo está perdido. Entonces, por ese poder, ese potencial transformador que tiene la familia, es que Satanás ha atacado a la familia desde el principio. La familia siempre fue atacada. Tal vez nosotros como cristianos no vemos todo el potencial que tiene la familia. Tal vez ese esposo no ve todo lo que Dios puede hacer a través de él en su familia, a favor de su esposa, de sus hijos. Y por eso es que no estamos valorando lo más precioso que Dios nos ha dado después de la salvación, que es nuestra familia. Y el ataque ha sido constante. Podemos decir que el primer ataque fue en el Edén. Desde allí, Satanás ha intentado destruir lo que es la obra de Dios. Y en este sentido, podemos decir que desde allí el ataque respecto a la familia inició. A causa del pecado, sabemos que dos hermanos se levantan uno contra otro. Caín mata a Abel, se produce el primer homicidio dentro de la familia. Y así el pecado hasta hoy en día ha traído separación, ha traído sufrimiento, ha traído tristeza a las familias. Entonces, el ataque del enemigo en este tiempo es contra la palabra de Dios, contra el evangelio. Y ese ataque tiene un impacto directo al matrimonio y a la familia. Si hablamos de la institución más afectada en este tiempo a causa del alejamiento de la palabra de Dios es la familia, pero esa familia empieza con ese matrimonio. Por lo tanto, ¿por qué Satanás ataca tanto al matrimonio y a la familia? Y podemos decir, sin lugar a dudas, que existe un odio contra el evangelio. ¿Por qué? Porque un marido sin amor, un marido egoísta, declara una fe sin amor y mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. No hay nada más contradictorio que un marido que dice ser cristiano y que no ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y así también no hay nada que eh, podemos decir desilusione o que sea tan contradictorio
para un matrimonio cristiano que una esposa que no es sumisa y que representa una iglesia sin ley. Y así también un hijo rebelde representa a un hijo rebelde de Dios. Por lo tanto, podemos decir que este ataque contra el evangelio es realmente un ataque al final contra la familia, porque la familia tiene la finalidad de mostrar lo que el evangelio de Dios hace. Por lo tanto, estamos en una batalla espiritual, estamos en una batalla espiritual que se muestra las consecuencias en el trato entre el esposo y la esposa y los hijos, en lo que ocurre en nuestra comunidad, en lo que ocurre en nuestro país. Así también estamos en un momento histórico que tenemos que reconocer. Más que nunca hay un interés por la familia. Más que nunca hay publicaciones, páginas, ministerios que se levantan con el deseo de fortalecer a las familias. Algo que en otros tiempos no se ha visto. ¿Por qué? Porque la familia, porque el matrimonio está en crisis. Hay un desvío de los mandatos bíblicos, hay un abandono de parte de la iglesia misma de los modelos santos que la palabra nos muestra para la vida familiar. Así también hay un rechazo completo de la enseñanza de la palabra de Dios. Hay una resistencia a esos principios. Cuando hablamos de lo que el esposo, la esposa tienen que hacer de acuerdo al mandato bíblico, hoy en día las personas se burlan de lo que la Biblia dice. Pero tenemos una promesa de parte de nuestro Señor Jesucristo, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por lo tanto, podemos decir, a pesar de que este momento, estamos en un momento difícil, estamos en un momento de crisis, estamos en un momento complicado para la familia, es un tiempo donde tenemos que tomar decisiones. Y estas decisiones son las más importantes de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir, yo y mi casa serviremos al Señor. Ese fue el desafío de Josué, un llamado a la fidelidad a Dios. Hoy la familia necesita que los esposos reflexionen sobre cómo está funcionando la familia, cómo está llevando el rol el esposo, cómo está llevando el rol la esposa, cómo están siendo educados los hijos. ¿Realmente esa educación es fiel a lo que la palabra de Dios dice? ¿Realmente lo que el esposo hace es fiel a lo que la escritura pide de él? ¿El carácter de la esposa es fiel a lo que la palabra de Dios enseña? Entonces, necesitamos tomar decisiones. Necesitamos volver a la Biblia y preguntarnos qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios que yo tengo que hacer como esposo, que yo tengo que hacer como esposa, qué tenemos que hacer como padres, los hijos, cómo tienen que ser como hijos. Es la única forma en este tiempo en la cual la familia pueda ser restaurada y a través de la restauración de la familia poder afectar nuestra comunidad, afectar nuestra iglesia, afectar nuestra nación. Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos volver a las escrituras. Por lo tanto, en este día y en este tiempo que estoy conversando con ustedes, quiero dejarles esta reflexión. Necesitamos, necesitamos urgentemente volver a las escrituras. Necesitamos urgentemente volver al evangelio, ese evangelio puro, ese evangelio bíblico, sin todas las añadiduras que tanto se han puesto a lo largo de estos tiempos. Así que esto, esta es la tarea que nos queda. Si queremos un avivamiento en nuestra iglesia, tiene que haber primero un avivamiento en nuestra casa. Si queremos un avivamiento en nuestro país, primero tiene que haber un avivamiento en casa. Así que este es el desafío y espero que este tiempo, este corto tiempo que hemos podido compartir, haya servido principalmente para darnos cuenta de lo importante que es la familia, de darnos cuenta cómo la familia muestra
muchos aspectos de la historia de la redención de Dios para con su pueblo y así también mostrarnos cuán preciosa, cuán valiosa es la familia para Dios y por qué el enemigo ataca a través de la cultura, a través de todos esos consejos, ideologías. Hay muchas estrategias que el enemigo está usando para restarle valor, tratar de redefinir lo que es un hombre, lo que es una mujer, cómo tiene que actuar un hijo, cuál es el valor del matrimonio. Y nosotros tenemos que entender ese tiempo y tenemos que luchar. ¿Y cómo luchamos? ¿Desde dónde luchamos? Luchamos desde casa. Y si así lo hacemos, podemos estar seguros de que el Señor hará su obra y el Señor va a darnos victoria. De mi parte, esto es lo que quería compartir con ustedes en esta tarde. Que el Señor les bendiga y que espero esto pueda hacerles reflexionar y ver lo importante que es la familia y cómo esta teología, todo lo que la Biblia nos enseña sobre la familia, puede darnos una familia que glorifica a Dios, una familia que vive en armonía, en respeto, en amor, en servicio, en cuidado, que es lo que el Señor quiere para nosotros. Bendiciones.